Bueno, en el video de hoy vamos a explicar otro de los patrones de continuación del precio, ¿sí? Vamos a poner entonces el patrón triángulo, vamos a poner una mayúscula, patrón triángulo descendente, ¿sí? Ya explicamos el ascendente dentro de este temario, ahora vamos a explicar el descendente, ¿sí? Descendente. ¿Sí? Básicamente es casi la misma estructura, ¿sí? Pero el precio importante tiene que tener, vamos a poner como hicimos en el otro, ¿sí? Los pilares. Primero, bueno, es un patrón de continuación. ¿Sí? Importante, es un patrón de continuación del precio. El precio viene haciendo una estructura y descansa para retomar su subida. ¿Sí? Forma un patrón de continuación para retomar su estructura previa. ¿Sí? Pilar 2 vamos a poner estructura previa. ¿Sí? Importante. El pilar número 3 vamos a poner que el alcance mínimo del precio una vez que rompa, ¿sí? Es la altura del patrón. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? Vamos a poner 3 pilares y vamos a ir agregando más pilares a medida que vamos explicando. ¿Sí? Estos son pilares que tengo en cuenta en este tipo de patrón. Importante, bueno, como indiqué, es un patrón de continuación. ¿Qué quiere decir? Que el precio hace una estructura previa, ¿sí? Hace un swing bajista, ¿sí? Y lo que hace el precio es desarrolla en este punto, en este ciclo en el que el precio ya hizo un ciclo anterior, en este ciclo actual desarrolla un patrón que descansa el precio, ¿sí? De continuación, el precio ya tiene una estructura, necesita descansar para retomar su tendencia previa, ¿sí? su estructura previa. Importante no operar, no buscar un patrón descendente dentro de un rango, ¿sí? Si ustedes tienen una zona de resistencia y una zona de soporte y el precio está melodeando en esa zona, yo no voy a buscar acá en este swing. Imagínense que el activo hace un swing y luego hace una barrera en la parte baja y los mínimos son descendentes. Yo no voy a buscar este tipo de patrón viendo la estructura anterior. Por eso siempre es importante que vean la estructura anterior y vean que no esté en un rango, ¿sí? Porque en un rango no van a... yo prefiero en un rango, ¿sí? Operar otro tipo de estructura, ¿sí? No un patrón de consolidación. ¿Por qué? Porque no tengo estructura previa. Si yo no tengo estructura previa, no tengo con qué continuar, ¿sí? No voy a continuar algo que no tengo. Si no tengo estructura, no voy a continuar nada. En un rango yo prefiero operar las estructuras que operamos nosotros, ¿sí? En temporales de 1 minuto y 5 minutos, una estructura de zigzag, ¿sí? Identifica una zona importante, eso después en otros videos lo vamos a estar explicando. Entonces, importante entonces, estructura previa, ¿sí? Ustedes tienen que tener que el precio venga haciendo una estructura, tenga una tendencia y fíjense que el activo va a llegar a una barrera, ¿sí? Como en el triángulo ascendente la barrera está arriba, en este tipo de patrón la barrera es inferior, ¿sí? La barrera está en el punto bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una zona importante de soporte, ¿sí? El precio, cada vez que viene a buscar esa zona, aparecen los compradores, ¿sí? Aparecen los compradores y el precio empieza a rebotar, ¿sí? Entonces, importante, esto sería mi zona de soporte, para que entiendan, zona de soporte, muy, vamos a poner psicológica. ¿Sí? Es una zona que cada vez que el precio, ¿sí? Cada vez que el precio la busca, rebota, si aparecen los compradores. Pero la diferencia es que cada vez que el precio rebota, ¿sí? Y hace un rebote técnico, ¿sí? Hace una corrección para arriba porque estamos en una estructura bajista, vuelve a retestear, ¿sí? Vuelve a probar nuevamente esa zona de soporte importante. Pero la particularidad es que cada rebote que el precio tiene, ¿sí? Cada vez que aparece, por así decirlo, la fuerza compradora, el precio de los compradores va perdiendo fuerza.
¿Por qué? Porque va haciendo que el precio se vaya comprimiendo con, en este punto serían los mínimos, ¿sí? Porque ustedes están en una estructura bajista, con los mínimos más bajos, ¿sí? Vamos a hablar más claro para que no se confundan, con los altos más bajos, ¿sí? Fíjense que el precio viene a este punto, rebota, ¿sí? Aparecen los compradores, ¿sí? El activo hace un ajuste, vuelve a retestear, ¿sí? Vuelve a rebotar, y fíjense que cada vez que el precio ajusta, ¿sí? Es más corto el movimiento, ¿sí? Eso quiere decir que el activo me está haciendo altos más bajos. Entonces serían mínimos, ¿sí? Tengo barrera en el máximo, barrera en los máximos, ¿sí? Porque esta es una estructura bajista, y mínimos descendentes, ¿sí? Entonces fíjense que el precio tiene una barrera en la parte baja, ¿sí? Pero fíjense que los altos son cada vez más bajos, ¿sí? En cambio, los bajos, ¿sí? Siempre están en la misma zona porque están rebotando en una zona de soporte, ¿sí? Una zona muy importante de soporte. Bueno, acá como se indica siempre la ley de los 7 puntos, ¿sí? Fíjense que este sería, vamos a poner bien, punto número 1. Punto número 2. Punto número 3. Punto número 4. Punto número 5. Sí, sería ahí. Y este sería acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Este acá. Punto número 6. Y el punto número 7, ¿sí? Sería con ruptura, ¿sí? Lo más normal y más eficaz, digamos, sería esta estructura, ¿sí? La estructura de los 7 puntos, ¿sí? E inclusive el patrón triángulo descendente puede tener un movimiento bajista, ¿sí? Y puede hacer esto, ¿sí? Esto cayendo, ¿sí? Puede tener un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, y ya con el quinto toque, ¿sí? Rompe, ¿sí? Mayormente los patrones, si ustedes los buscan con la ley de los 7 puntos, es más eficaz, ¿sí? La ley de los 5 puntos también es eficaz, ¿sí? Pero tiene menos movimiento. O sea, ustedes están jugando acá con menos confirmaciones que esto, ¿sí? Entonces, el precio tiene una estructura bajista y se va comprimiendo, ¿sí? A medida que va llegando a el ciclo final, ¿sí? El vértice. El vértice yo lo tomo en la línea descendente que baja con esa zona importante, ¿sí? Normalmente no llega al 100%, siempre revienta en el 3/4 de ciclo, ¿sí? Entonces, ustedes a la hora de operar van a tener que identificar que el precio venga de una estructura bajista, ¿sí? Perdón. Y en este punto se encuentre con una zona de soporte. Vamos a poner una zona de soporte. Y cuando el precio rebota, ¿sí? Ya le estaría dejando el punto número 1, ¿sí? Cuando vuelve a hacer el ajuste, ¿sí? Y vuelve a retestear, ustedes ya tienen acá el punto número 2, ¿sí? Acá tienen el punto número 1, ¿sí? Acá tienen el punto número 2. Y cuando el precio viene a retestear en esta zona y rebota, ya tienen el punto número 3 acá, ¿sí? Y cuando el precio vuelve a caer, ya tienen el 4. Entonces ustedes lo que pueden hacer es que cuando ustedes ya tienen estos dos puntos en la parte alta, ¿sí? Punto 2 y punto 4, ¿sí? Pueden trazar una línea de tendencia, ¿sí? Bueno, así sería. Pueden trazar una línea de tendencia y ver que el precio cada vez que va a retestear esa línea va a caer, ¿sí? Entonces ustedes pueden gatillar ya en el punto número 6, perdón, en este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 sería este, y el gatillo de un trader profesional es en el 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque mayormente muchos traders, ¿sí? Buscan que el activo haga su estructura formal, ¿sí?
de ruptura, pullback y sale, ¿sí? Esto lo aconsejo, ¿sí? Mientras tanto empiecen a practicar el ojo, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan, ya practiquen el ojo en el gráfico, ¿sí? Y de acuerdo a todos los patrones que estamos explicando en esta academia, con todas las confirmaciones necesarias y los tips que tienen que tener en cuenta, es importante que ya empiecen a implementar el gatillo acá, ¿sí? El gatillo acá, ustedes ya trazan una línea, ¿sí? Ven que el precio va comprimiendo, ¿sí? El precio, inclusive en esta parte de la formación del volumen, el volumen, tengo incremento de volumen y el volumen se va disminuyendo, ¿sí? Más que nada en el último ciclo, si tengo poco volumen y vuelve a incrementarse en la ruptura, ¿sí? Cuando el activo rompe la zona de soporte, se incrementa el volumen. Entonces, en la formación del patrón, baja el volumen y en la ruptura se incrementa el volumen. ¿Sí? ¿Cómo saben el volumen? El volumen, tenemos un video explicando el volumen, ¿sí? Pero el volumen ustedes lo agregan, es una herramienta, no un indicador, ¿sí? Y ustedes van a ver, ¿sí? Acá miren, acá no, pues no hay gráfico, pero van a ver que aparece en la parte baja, ¿sí? Van a llegar al video de volumen y ahí se explica completamente. Pero bueno, en la formación entonces baja el volumen, ¿sí? Disminuye. Y en la ruptura se incrementa el volumen. Si ustedes en la ruptura de el punto 7, o sea, en esa zona de soporte, ¿sí? Vamos acá que está más. En esta zona, ¿sí? En la que sería el punto 7, el activo rompe esa zona de soporte, ganan los vendedores, ¿sí? Ganan los vendedores y sube el volumen, ¿sí? Si ustedes van a buscar el pullback, disminuye el volumen en el pullback, ¿sí? En el retroceso, ¿sí? Pullback en realidad se dice en la parte alta, perdón, en la parte baja, ¿sí? Throwback en la parte alta, ¿sí? Pero fíjense que yo le digo pullback tanto en la parte alta como en la parte baja, ¿sí? Es más familiar el concepto. Entonces, tengo menos volumen en el ajuste y el activo vuelve a retomar su tendencia previa, ¿sí? La altura del patrón, ¿sí? Punto 1 y 2, el punto 1 y 2 trazan la altura con una línea de tendencia acá en la plataforma TradingView, y una vez que el precio rompe esa zona de soporte, ustedes pueden determinar poner un TP, ¿sí? Yo puedo pensar que en esta zona voy a empezar a cobrar beneficios, ¿sí? Eso sería lo que es el patrón. Yo de este modelo utilizo un modelo solo del triángulo ascendente, ¿sí? Lo que le doy mucha importancia es al volumen en el incremento, ¿sí? Cuando rompa esta zona importante, esta zona psicológica de soporte que el precio viene soportando, ¿sí? Yo le doy mucha importancia en ese punto al volumen. Si necesito que una fuerza vendedora, así mismo que la fuerza vendedora, ¿sí? Gane la batalla contra los compradores, que cada vez que el precio viene a buscar esa zona, la fuerza de los compradores es cada vez más corta, ¿sí? Fíjense que los movimientos son cada vez más, los ajustes son cada vez más cortitos. Entonces, que el activo vuelva y rompa con volumen, ¿sí? Y el ajuste, si van a buscar, normalmente el ajuste yo lo busco en este tipo de patrón, pero el gatillo es acá, ¿sí? Es un trade profesional, gatilla acá, ¿sí? Con confirmaciones, ¿sí? Cobra acá y vuelve a entrar acá. O cuando el activo ajusta, mete otra orden acá, ¿sí? Así que bueno, eso a medida que ustedes vayan practicando el ojo en el gráfico, van a gatillar en el punto 6, ¿sí? Importante. Entonces, este tipo de patrón siempre lo van a utilizar como consolidación, ¿sí? Entonces, nunca lo van a usar como reversión, ¿sí? Yo le digo consolidación porque en realidad es continuación, ¿sí? El precio lo que hace es esto, ¿sí? Hace una estructura y en ese ciclo, ¿sí?
en ese ciclo de formación del patrón, ¿sí? En este ciclo, el precio consolida, ¿sí? Tiene una consolidación. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección, ¿sí? El precio no tiene una dirección ni para abajo ni para arriba. Está rebotando, está descansando, le digo yo. Entonces, el precio viene de una estructura fuerte, descansa, consolida, pero consolida con una estructura y vuelve a incrementar su estructura previa, ¿sí? Así que es importante que lo tomen como continuación y no como reversión, porque hay mucha gente en otras academias que le explican mal, le dicen no, entra para donde rompa. ¿Cómo yo voy a entrar en compra si vengo de una estructura de una tendencia clara bajista? ¿Sí? Estoy entrando en contra de la tendencia, ¿sí? Eso es un error muy grave. Por eso la idea acá es que aprendan, vean los conceptos y toqueteen y vean el gráfico, ¿sí? Toqueteen y vean el gráfico, ¿sí? Porque no tampoco en el gráfico no es tan perfecto el patrón, ¿sí? La idea es identificarlo. Ustedes van a ir al gráfico y van a ver que el activo hace la estructura bajista, hay una zona importante, y van a ver que el precio ajusta, viene acá, cae, ¿sí? Sigue estando en la zona, vuelve a caer acá, cae hasta acá, y usted dice, no, pero no me llegó acá perfecto al punto acá que quiero. No, está respetando la zona, ¿sí? El activo va a retestear acá, viene a caer acá, ¿sí? Va a ser una mala oscilación, pero sigue siendo válido porque está en la zona, ¿sí? Eso es muy importante que lo aprendan, ¿sí? Porque ustedes no van a esperar, como le explican casi todos, que el patrón haga esto y que venga perfecto, venga acá, toque acá, toque acá, toque acá, después que toque bien de vuelta acá en la zona esta. No, ustedes, por eso acá se explica que esto es una zona, ¿sí? Ustedes el activo va a estar lleno de malas oscilaciones, ¿sí? Va a tener un máximo más alto, después va a tener un mínimo un poquito más bajo, más alto, perdón, y acá más bajo, va a tener más fuerza este máximo, pero estoy dentro de la zona. Es importante, eso es importante. La tendencia de la línea me la está respetando a rajatabla, pero acá yo tengo una mala oscilación y ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo puede ser que el bajo este me llegó a 1.29091 del precio del USD-CAD, pero este máximo fue más alto pero como no es un triángulo descendente? Sí, es un triángulo descendente porque te está respetando la zona, ¿sí? Vos te estás trazando una zona, vamos a ponerlo acá, el activo viene, ¿sí? La idea, quiero que explicarlo bien, así aprenden. Viene una estructura, ¿sí? Trazan una zona, entonces el precio, ¿qué va a hacer? El precio va a venir, va a retestear acá, les va a dejar un ajuste, va a venir hasta acá, le va a dejar un ajuste más bajo, eso se respeta a rajatabla, va a venir hasta acá, le va a dejar un alto más bajo, ¿sí? Va a venir hasta acá de vuelta, o sea, y acá ustedes van a decir, no, pero acá no tengo una barrera. Sí, tengo una barrera, ¿sí? Tengo una zona de soporte que cada vez que el precio entra en esa zona, pum, se va para arriba, pum, se va para arriba, pum, se va para arriba. Pero la fuerza compradora no permite que el activo siga subiendo, sino que me esté dejando altos cada vez más bajos, ¿sí? Así que eso es importante, eso sería una mala oscilación del patrón, ¿sí? Van a haber patrones, obviamente, que ustedes van a trazar una zona, ¿sí? Y va a venir y va a hacer esto, ¿sí? De manual, pum, vuelve y sale, ¿sí? Pero hay veces que, por eso el gatillo siempre es en el punto 6, porque si no, como yo no utilizo otro modelo en este tipo de patrón, ¿sí? Si ustedes gatillan acá y sale y no hay pullback, es todo beneficio, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a pasar a los gráficos. Bueno, estamos en la gráfica en el activo USD-CAD, temporalidad H2, y fíjense que estamos viendo el desarrollo de un patrón triángulo descendente, ¿sí? Fíjense, estructura previa, vamos a poner acá, vamos a marcarla. Fíjense que tengo un swing bajista, ¿sí? Tengo una estructura previa bajista, ¿sí? Vamos a marcar bien ahí, bien. Entonces, fíjense, importante la estructura previa siempre, ¿sí? Estructura previa. Fíjense que en estas secuencias bajistas, ¿sí? Ustedes no van a buscar
esta formación, este patrón en un rango o en una estructura alcista, ¿sí? Porque veo que hay operadores que lo hacen, ¿sí? Que el activo viene de un swing alcista, ¿sí? Y justamente dentro en ese tramo, ¿sí? En esa estructura final del activo, el activo lo que hace es, tiene una barrera en la parte inferior, ¿sí? Pero los saltos son cada vez más bajos, ¿sí? Incluso y el activo cae, ¿sí? Esto es inválido, ¿sí? Inválido, ¿sí? Si el activo viene de una estructura hacia arriba, yo no voy a identificar este triángulo descendente, ¿sí? Ya estoy en otra estructura de mercado. Ustedes acá lo que tienen que hacer es solamente de continuación, ¿sí? Tienen que tener una estructura previa bajista, patrón en formación. Cuando me rompe mi barrera inferior se confirma con volumen, fíjense que hace el ajuste y baja, ahora lo vamos a ver. Pero siempre, estructura previa. ¿Cuál es la estructura previa en un triángulo descendente? La palabra lo dice, descendente. ¿Sí? Tengo que venir con un movimiento previo a la baja, ¿sí? Siempre a la baja, ¿sí? El activo hace una bajada, hace una barrera inferior donde aparece la fuerza compradora y fíjense que va intentando y ¡pum! Puede venir a hacer un ajuste y caer, ¿sí? Pero siempre esta estructura previa es importante, ¿sí? Importante a la hora de buscar este tipo de patrón. Entonces, fíjense, estructura previa, ok, joya, tengo estructura previa, bien. Fíjense que el activo viene, se enfrenta con una barrera acá, con un claro soporte. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y fíjense, el activo hace un ajuste, ¿sí? Hace un ajuste, cae, ¿sí? Cae, vuelve a retestear. Fíjense cómo vuelve a retestear, el activo cae, ¿sí? Hace un ajuste, cae nuevamente, vuelve a retestear. Acá hace un falso swing, ¿sí? Hace un swing con mala oscilación. Fíjense que acá no logra venir a buscar esta zona, ¿sí? Hace una mala oscilación el swing. Vuelve a buscar esta zona en la parte alta, ¿sí? Fíjense que igualmente los saltos son inferiores. Cae, ahora sí viene a retestear esta zona, rebota nuevamente y ya el último punto, ¿sí? Como siempre indicamos, normalmente el último punto no respeta la línea de velocidad que vamos a trazar ahora y finalmente el activo rompe con fuerza, hace un ajuste y cae nuevamente. Fíjense el desplome que tuvo el activo, ¿sí? El activo hace un desplome importante, ¿sí? Fíjense que ya la estructura es bajista, ¿sí? Entonces, vamos a identificar los puntos que tienen que tener en cuenta. Este tipo de patrón con 7 puntos es muy eficaz, ¿sí? Normalmente, ahora voy a explicar qué patrón mayormente van a ver en la gráfica, ¿sí? Porque estos patrones, si bien aparecen mucho, ¿sí? Tienen que tratar de ver la diferencia con el de los 4 puntos, ¿sí? y sin con ruptura, que es el que más van a ver en la gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense, el activo cae, me deja el punto 1. Hace el ajuste, me deja el punto 2. Vuelve a retestear esa barrera inferior, me deja el punto 3. Sube nuevamente en este punto, ¿sí? Y pueden tomar, este punto no lo voy a tomar porque acá el activo hace una mala oscilación, no me viene a buscar el punto 4 y sale. Entonces voy a tomar el punto más alto de los dos, el 4. Punto 4. Esto lo voy a borrar que me quedó el puntito ahí. Bien, vuelve a retestear nuevamente. Fíjense que acá el activo lo que hace es una mala oscilación, ¿sí? No choca con esa barrera, sino que ya viene a buscar esta barrera, ¿sí? Que también es respetada. No lo tomo válido, ¿sí? Todavía mi punto 5 no es este, sino yo necesito que venga a retestear esta zona. Fíjense que aunque sea, está cerca, pero no la prueba, no la retestea, ¿sí? Y sale, ¿sí? Sale. Este ya sería mi punto número 5. Este de acá abajo, ¿sí? El activo sale, ¿sí? Hace un mal swing, ¿sí? Hace un mal swing, fíjense que hace un mal swing. Acá pueden tomar el punto más alto de 4, fíjense, de la mala oscilación, ¿cuál es? Este. Entonces yo voy a tomar el más alto, ¿sí? Esto yo lo tomo como una mala oscilación del swing. Y ahí sí, fíjense que cuando me va a retestear la barrera inferior, recuerden que la barrera inferior está compuesta por 1, 3 y 5, ¿sí? Siempre en la parte baja ustedes van a tener 1, 3 y 5. Normalmente el 7 va a ser con ruptura.
Y en la parte alta van a tener el 2, ¿sí? Van a tener el 4 y el 6, ¿sí? Pero cayendo, ¿sí? Tengo barrera recta abajo y cayendo los altos, ¿sí? Fíjense, acá me hace 5 y 6, ¿sí? Normalmente 6 no llega a respetar la línea de velocidad, ¿sí? La línea que ustedes tienen de tendencia. Y finalmente, fíjense que acá el punto 7 ya es con ruptura. Vamos a poner con ruptura, ¿sí? Ruptura y fíjense la fuerza que hay de cuerpo al todo cuerpo en la vela, ¿sí? Vamos a poner ahora el volumen. Pero fíjense, entonces el activo viene punto 1, me ajusta con punto 2, siempre el punto 2 va a ser el rechazo más alto que va a tener este patrón. Y después fíjense cómo los movimientos se van comprimiendo, ¿sí? Los movimientos mismos dentro del patrón se van achicando, ¿sí? Se van contrayendo. Fíjense que se compactan, el activo rompe con fuerza, viene a retestear ahora lo que fue una barrera de soporte como resistencia y se desploma, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, acá, vamos a borrar esto. Primero van a trazar su línea al tener dos puntos. Primero, cuando ustedes tienen 2 puntos, acá abajo ya trazan la barrera. Bueno, esta es una zona. Si el precio viene, rebota acá, sale, rebota nuevamente y hace este movimiento, yo acá trazo mi zona. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 puntos, ¿sí? Yo ya al tener 2 puntos puedo trazar una zona. Tengo 2 puntos de contacto. Bien, trazo la zona, perfecto. Ya tengo acá punto 2. Cuando yo ya estoy parado acá, yo ya tengo el movimiento de 1, de 2 y de 3. Perfecto. Cuando el activo me hace 4 y cae, yo ya tengo otros 2 puntos. Tengo el punto 2 y el punto 4. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Van a agarrar, van a poner línea de tendencia, ¿sí? Y fíjense que ustedes lo que van a hacer es trazar el pico que va a tener el precio. El pico en la parte alta, ¿sí? Y fíjense, el activo respeta 2, respeta 4, ¿sí? Pero 6, fíjense, vamos a ponerlo de vuelta. Fíjense que 6 no viene a retestear. Normalmente el último punto de este tipo de patrón de 7 toques, normalmente el último punto no lo viene a retestear. Entonces, ¿eso que me demuestra? Una fuerza, ¿sí? Una clara señal de que el precio nuevamente va a venir y va a caer con fuerza, ¿sí? Nuevamente, cuando ustedes tienen el punto 6 y no viene a identificar esa línea, es señal de que acá ya es el gatillo, ¿sí? Es el gatillo de entrada. ¿Por qué? Porque un trader que está preparado con el ojo, ya entra acá, ¿sí? Y cuando el activo hace el pullback, ya entra de vuelta, mete 2 órdenes. O entra acá, saca todo beneficio, cobra acá y entra de vuelta, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el patrón de 7 toques. Importante el volumen, fíjense la ruptura de la barrera inferior, cómo se desploma y fíjense que la vela que rompe, ¿sí? Es una vela con todo cuerpo, ¿sí? Eso me indica fuerza hacia abajo, ¿sí? Y ustedes van a poner volumen y fíjense todo el incremento de volumen que yo tengo cuando cae. Fíjense que acá el activo va por acá y va subiendo el volumen, va subiendo el volumen, y cuando rompe se incrementa, ¿sí? Después el activo hace un pullback, ¿sí? Y se desploma hacia abajo. Fíjense, claro patrón, ¿sí? Importante entonces, ¿sí? A la hora de operar este tipo de patrón, ¿sí? Importante a la hora de tener en cuenta. Entonces, ustedes van a agarrar de la estructura previa que viene cayendo, van a tomar Fibo, ¿sí? También lo pueden contemplar. Fíjense que Fibo vino a respetar el 50%, ¿sí? Vino a respetar el 50%. Es un claro nivel. Fíjense entonces cómo el activo se va achicando los movimientos y pum, rompe, ¿sí? Punto 1 con 2, los targets a cobrar, ¿sí? A cobrar beneficio. Trazo los movimientos de punto 1 con 2, ¿sí? Y ustedes van a ir acá. Y fíjense que si ustedes ponían como target a la hora de tener en cuenta, cobraban acá. Fíjense que el activo vino a buscar esa zona, después subió un poco, hizo un ajuste y siguió con la estructura bajista. Acá se recupera y demás, ¿sí? Pero fíjense todo el movimiento, toda la clara estructura, ¿sí? Que hubiesen cobrado. Acá hubiesen cobrado aproximadamente 4.000 puntos, ¿sí? Una locura, y ni hablar si la dejaban correr, ¿sí? Obviamente igual eso es con análisis, dejarla correr con análisis, pero si dejaban toda la tendencia, se llevaban unos 8.500 puntos, ¿sí?
La verdad es un patrón muy efectivo porque yo al darle 7 toques se le da más confirmaciones, ¿sí? Se le da más desarrollo al patrón. Pero lo que van a ver en el mercado, ¿sí? Son estos patrones, ¿sí? Que son comunes, pero los que más comunes van a ver y también son eficaces son estructura previa bajista, ¿sí? Pero en vez de haber 7 toques, lo que va a hacer el precio es tener en la parte inferior solamente 3 toques. ¿Sí? Fíjense que ustedes acá tienen primer toque, segundo toque, tercer toque y el cuarto toque del punto 7 ya es con ruptura. Tienen 4 toques y el último con la ruptura. Bien, acá van a tener solamente 3 toques, ¿sí? O sea, 2 toques y el tercero ya es con la ruptura. Entonces van a tener un movimiento bajista, ¿sí? Un ajuste, ¿sí? Acá ya sería el punto 2, acá es el punto 1. Bien, el activo cae, me hace el punto 3. Ustedes ya en el punto 3 al tener 2 puntos trazan la barrera. Le hace el punto 4 más bajo que el anterior, que el alto anterior. Bien, punto 4. Y normalmente acá el activo rompe, ¿sí? En el punto número 5. 5 con ruptura, vemos un pullback y cae. Este patrón es el que más común van a ver a la hora de operar. ¿Sí? Van a encontrar miles, ¿sí? Pero el más eficaz, si ustedes encuentran este patrón, es muy eficaz el de 7 toques. ¿Sí? Así que fíjense, barrera en la parte baja, los saltos cayendo, ¿sí? Y el último punto normalmente pierde fuerza y no viene a retestear esa línea y cae con fuerza y empieza una tendencia, mejor dicho, la continuación previa, ¿sí? Así que este sería en la gráfica en el activo USDCAD, temporalidad de H2, ustedes lo pueden buscar en H1 en adelante y también lo pueden probar en 15 minutos, ¿sí? Para hacer operaciones intradía, ¿sí? Durante el día. Así que bueno, este sería el ejemplo entonces en la gráfica.